buenas noches, señores. Estamos aquí en familia. Yo soy Gabriela González Escalada y estoy acompañada de mi papá y mi abuelo, Roque González Vera y Alcibiades González del Valle. Buenas noches, señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hemos pasado una semana con frío y parece ser que esta semana nos va a dar un poco de respiro. Y eso es importante porque en familia se vive mejor cuando no apura demasiado el frío. Cuando uno está temblando dentro de la casa, no es agradable, ¿verdad? A mí me agrada mucho el frío. Bueno, Bueno, un día o 2, 3 días, pero 4, 5 Toda ya. una semana, señor. a mí me encantó eso, pero hizo frío de verdad. Pero yo quiero contarles, vamos Contá. a decirle a la gente que está del otro lado también. Prendieron su chimenea ustedes, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, yo también. Pero solo una noche, a pesar de que toda la semana invitaba para hacerlo. ¿Y por qué solo una noche? Y la leña está cara. Nah. No, estoy colaborando un poco. Bueno, pero sí, cortamos el árbol con mi hermano, el árbol de enfrente que está en casa, y ese convertimos en leña. A Ricardito. Le cortamos a Ricardito, pero lo que amo con Dani. Pero eso no se hace. Claro que sí, porque ya estábamos. Se va a ir la municipalidad de Asunción. No, pues poda una cosa. Poda no hay Hace problema. poco le sancionaron a uno por cortar el árbol desde que estaba en su vereda. No, pero por podar no hay problema. La poda no, le se peluqueamos puede nomás, hacer. no le sacamos No, mucho. la poda se puede hacer. Cortar, Si nos está echar. viendo Nenecho, señor, nosotros no hicimos. No, ahora ya Nenecho no tiene nada que ver, ya es con historia. Carlos Pereira, entonces. Nenecho es historia. Por No favor. tanto Por así, un Roque. tiempo, por un tiempo. Se sigue sintiendo su legado, Sí. ¿no? Por ejemplo, en un caso concreto es lo de la caja municipal. Hace 4 meses Sí. que los jubilados no cobran, ¿verdad? Y Nenecho hizo algo fantástico. Para aumentar la cifra que la municipalidad supuestamente debe cobrar, ¿qué incluyó? El jardín botánico, que le debe un montón de plata, Sí. cada una de las plazas que nunca pagó, y cosas como esa, Que ¿verdad? nunca limpió tampoco. Claro, no, pero eso lo hace para aumentar la deuda que deuda supuestamente supuesta. se tiene con la municipalidad, ¿verdad? Pero el problema es tan grave que ¿quién va a querer pagar sus impuestos a sabiendas de dónde va a ir a parar, ¿verdad? Para pagar deudas que ni siquiera se sabe en qué se ha invertido los préstamos, los Te bonos. sumo ¿verdad? un detalle, abuelo. Uno con qué entusiasmo va a pagar su impuesto. Si sabe luego dónde va a terminar, Claro. que ni siquiera se cumple con los funcionarios que se tienen que jubilar, no se le paga su jubilación. Y otro, no cumple con los servicios básicos. No. No se van a barrer mi vereda, señor. Pero me Ahora, llega. sí, te A mí llega el igual impuesto, fin de año. fin de año que tengo que pagar mis impuestos y no barrieron mi vereda. Es buena la recolección de basura, eso sí, muy buenos los muchachos. Pero tienen que limpiar también las veredas. Y bueno, como vos decías, abuelo, ¿quién va a querer pagar sus impuestos? Hay que cumplir con eso, pero en contrapartida, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo y recibiendo? Vemos la mala gestión de la municipalidad y por otro lado que no se está cumpliendo con todas las obligaciones. Es que el primer paso tiene que venir de las autoridades, porque vos colaborás en función a lo que ves que hacen con tu dinero, pero vos pagás, te pones al día y al final ese dinero no sabemos dónde va, entonces no es una invitación para hacerlo. Ahora la intervención, ¿verdad? Está procurando saber dónde está el dinero que se había descontado a los empleados Sí, para la jubilación, sí. porque hace 4 meses que no se pagó. ¿Y dónde está ese dinero? Porque se le descontó. Entonces, en esa tarea, en este momento está el interventor. Ojalá que encuentre el camino. Prometió pagar. Sí, prometió pagar, pero no Sí. dijo exactamente cuándo tampoco, ¿verdad? Pero dijo que prometió pagar. Y yo pienso que lo va a hacer, pero cuando encuentre el dinero. El Sí, y tema es también encontrar el dinero yo creo ahora. que él va a saber encontrar el dinero porque tiene un perfil técnico muy bueno, tiene muchísima experiencia en todo lo que es el manejo económico, porque no le pusieron a hacer una intervención a un político.
Carlos No, él Pereira es técnico, sí. él es técnico. Él estuvo al frente del Presidente del Banco banco, Nacional sí. de Fomento, estuvo también como ministro de la Secretaría de Planificación, y entonces entiende mucho de cómo es el manejo del dinero y cómo hay que hacer el seguimiento, la pista del dinero. Y yo creo que podría hacer un buen trabajo si es que le permiten también. Ahora, el problema es que le sigue. Llega al lugar, tiene que llegar y el dinero no hay. Claro, pero por lo menos va a tener el documento que evidencia diga que qué no hay pasó dinero. con ese dinero. Pero claro, no Que es lo hay que ahora dinero, no pero hay. vos podés buscar la pista de dónde terminó. Con él yo había trabajado muy de cerca, siguiendo su trabajo que estaba haciendo cuando él era ministro de urbanismo, porque se dan subsidios para las casas, pero se veía que de repente estaban sobrefacturadas las casas. Calidad de los materiales. Las adjudicaciones para estas construcciones también cómo estaban hechas, y él entró y bueno, es aprender de cero. Me dijo, tenemos un poco de paciencia, Gabriela, porque este es un sistema bastante diferente como es normalmente el manejo del Estado, y sí arregló un poco la casa en el sentido de que se adecuó a cómo es el sistema de contrataciones públicas, que tienen que estar registradas las constructoras que hacen este servicio, que estén registradas ante el Estado también como proveedor de servicio, porque antes no había nada, se manejaba como una empresa privada el Ministerio de Urbanismo, y fue muy bueno el trabajo que hizo y se transparentó bastante en ese sentido, y por eso creo que si es que puede hacerlo, porque sabemos que la Municipalidad de Asunción está muy politizada, de que realmente podamos saber qué ocurrió y cómo también solucionar esta situación. Así mismo. Otro problema con que estamos enfrentando todo este sector tan desgraciado, que son los pacientes de cáncer, ¿verdad? Peña y Bachi no cumplieron la promesa de transferir dinero al INCAM. Entonces, estos pobres gentes quedaron otra vez colgados, ¿verdad? Con la esperanza que alguna vez se cumpla con ellos. Porque acá el problema es que se les miente mucho. Sí, le vamos a dar, sí, porque esto, porque lo otro, ¿verdad? Y cuando llegó la esperanza a su cúspide, se desmorona porque no se incumple con la promesa, ¿verdad? Y es lo que más le duele. Y habíamos visto luego hace un año un video que el presidente Santiago Peña hizo con su esposa, de que visitaron el hospital de Itagua, Nacional de Itagua, que es un hospital de referencia. Los dos con cara de circunstancia, mirando la cámara, y que estaban muy tristes por esta situación, pero parece que terminó ya esa sensibilidad. Sí. La situación duró continúa igual. Solo para la foto duró. Era un video que él estaba hablando con su esposa y los dos estaban así con una cara preocupadísimos. Pero esa es una situación que estamos viviendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Está empeorando en vez de ir mejorando. Ya hace un año. ¿Y cuál es la situación de los pacientes oncológicos? Que son pacientes que necesitan los medicamentos para mantenerse con vida. Y es algo que tiene que asegurar el Estado. Y mientras tanto, Bachi Núñez tiene una parentela inmensa. Parentela, los amigos, amigos de los amigos. 2.198 millones le cuesta al Estado la parentela. Solo de uno. Solo de uno. Sí, ¿no? solo de del presidente del Congreso. Sí. Y entonces, fíjense usted que si esta suma fuese al INCAM, qué distinto sería, ¿no? Qué gente agradecida sería, pero hay que colocar primero la parentela. Y los sueldos que van de 20, 25 millones guaraníes, ¿verdad? Y con este sistema, necesariamente vamos a seguir teniendo un país casi mendicante, ¿verdad? Porque, ¿qué se puede construir con tanta ingratitud, por un lado, hacia los compatriotas que están trabajando, que trabajaron y que aportaron al país, ¿verdad? Por otro lado, la indiferencia hacia la gente que sufre, ¿no? El abandono hacia la gente que sufre. Y mientras tanto, por ejemplo, en previsión social se nos anuncia que están pasando la caja de jubilaciones con dificultades, ¿verdad? Están comiendo la cola, están utilizando los beneficios
que dan los inmuebles que alquilaron o que están ahí alquilando, ¿verdad? De manera que tenemos cosas así que mejorar muchísimo y no hay mucho interés en que esto se mejore. Hay interés, solamente que las personas que tienen que hacer algo para que mejore esta situación es la que no están teniendo interés, pero a todo el país le interesa que mejore. Lamentablemente, el presidente del Congreso, al parecer, está más ocupado dando trabajo a todos sus familiares, conocidos, cercanos. Ahora, es la clase política en general la que toma esa actitud, porque si fuera solo Bachi el que lleva a su pariente, ok, vaya y pase. Pero es toda la clase política. Todo, sí. No se salva, pues, ¿quiénes se salvarán? Poquísimos se salvarán de esta situación de hacernos pagar por su parentela. Volviendo a lo de previsión, leemos, por ejemplo, titulares en la prensa: crisis en el fondo jubilatorio del IPS. Se adelantó 18 años lo que tenía que haber ocurrido hace 18 años, ya está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que están utilizando los fondos de sus inversiones, ¿verdad? Y mientras tanto, el ex gerente del IPS, Pedro Aggi, que ha sido destituido por haber dicho esto mismo, ¿verdad? Y él dice, no, la gerente de prestación de servicio miente. Y saben que él desconfía que ese dinero que se está utilizando podría estar desviándose hacia otros rubros, no exactamente pagando jubilaciones. Que es posible que se pague, digamos, jubilación 50% y el otro 50% va a otra. Entonces lo que pide allí Merlo, con un buen criterio, que se investigue a ver qué es lo que pasa, por qué los fondos previsionales están en esta situación. El problema del IPS también es el robo descarado de sus recursos. Sí. Es la caja grande de la clase política y del Estado, del gobierno, donde meten mano en la lata y saquean. Sí. No hay problema de fondos, hay problema de robo. Sí. Y entonces solamente revisar los papeles. ¿Y no quién va a sé hacerlo? tanto vuelos y revisar los papeles. Para mí que hay que sancionar a la gente. Porque No, evidencia pero para hay. sancionar hay que saber qué es lo que ¿Cómo pasó? era el apellido de uno de los presidentes del IPS que ahora está bajo proceso? Creo que era Bataglia. Bataglia. Sin embargo, ¿cuánto Ubetich. dinero se le acusa de haber sacado y hasta ahora sigue dilatando? No hay voluntad política también para castigar a los que podrían ser responsables del desfalco del IPS. Sí, IPS es la gallina de huevos de oro porque tiene recursos genuinos. Todos los trabajadores sí o sí tienen que estar aportando. Entonces, hay recursos todos los meses asegurados y también las jubilaciones. Y de todas las cajas de jubilación que hay en el país, IPS es el único que está sano, pero corre el riesgo también de que no tenga más esa posibilidad de pagarle a todos los trabajadores, a todos los que se jubilan. Por eso que se había hecho esta reforma de las jubilaciones de las cajas, que le afectan el tiempo a IPS, no está tan mal como las otras, pero era necesario y bueno, vamos a ver qué ocurre en IPS. Es que se toma por asalto. Acá, por ejemplo, la senadora Yolanda Paredes, fíjese el dato que da. No le sorprende que quieran seguir utilizando las rentas del Instituto de Previsión Social. Sostuvo que el Estado le debe a Previsión Social 1.137 millones de dólares. No pagó nunca. Claro, porque se le asegura a los trabajadores que son funcionarios públicos, pero el Estado no está pagando su obligación que le corresponde como patrón. Todos los empleadores acá pagan, cuando te tiene asegurado a sus trabajadores, tiene también un porcentaje que paga como patrón, y eso el Estado no está haciendo, y es bueno, por eso está deuda tan grande. Bueno, ¿y qué hace las instituciones estatales con la plata? Invierten más en seguros médicos que en los hospitales públicos. Y seguros médicos carísimos. Carísimo. Que miles de millones que tienen cobertura pública de primer mundo. Y descuidan la salud pública.
Por eso todo Y es mejunje un negociado para contratar al servicio privado de... y la diferencia de la atención de un hospital público a un hospital privado que pagan un montón de plata, pero es abismal. Sí. Yo creo que el éxito del sistema de salud pública radicaría cuando los políticos prefieran atenderse, que tengan esta atención médica en un hospital público antes que en un hospital privado. Esa Pero sería una gran sola prueba. prueba. ¿Qué autoridad nacional, muy probable que sea, va a un hospital público? Y Peña se fue a recorrer los pasillos y quedó indignado. Sí, y ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. Pero se indignó. Jamás se fue a atenderse ahí. Si tiene una gripe, no se va a atender ahí. O que sus hijos vayan a una escuela pública, por ejemplo. Bueno, esa diferencia enorme que existe en nuestra sociedad es la que nos lleva a esta situación, ¿verdad? Un pequeño detalle al margen. En Italia, los mejores institutos escolares son del Estado, son públicos. Claro, Los burros son los que van a las escuelas privadas, claro. porque no tienen cabida en el sistema público, porque son las mejores escuelas, tienen más prestigio. Y ahí es donde los padres tratan de enviar a sus hijos a una escuela pública, es mejor. Aquí Acá procuran es exactamente evitarlo, la aquí ya inversa. no hay. Pues, ¿cómo va a querer enviarlo? Si te imaginas con este frío las fotos que me estaban viniendo, se estaban publicando, ¿verdad? Los niños y adolescentes dando clases al aire libre, ¿no? Con el frío que hizo. Sí, bajo árbol. Bajo árbol. Sí, terrible estuvo esta semana. Y el que mejor estuvo puso un brasero. Un bracerito ahí será al costado. Sí. Es tremendo. Entonces, ¿quién va a querer ir a una escuela? Sí, terrible. Yo creo que cuando alguien quiere hacer bien las cosas, puede venir a Paraguay. Acá hay demasiado mucho para hacer. Demasiado mucho, además de criticar. Mira nomás nuestro programa, ahí ya va a ser su hoja de ruta para mejorar el país. Con que haga un 10%, ¿cómo va a marcar la diferencia? Impresionante. Demasiado mucho para hacer. Se come mucha plata. Sí. Esto de Impresionante. del Congreso que le lleva a sus parentelas y después o las instituciones públicas llenas de parientes, ¿no? Y otra cosa, innecesariamente, Sí. porque se puede prescindir tranquilamente de ellas y no pasa Están nada. ahí solamente por cobrar, nada más. Es tremendo, Sí. lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Breve. Sí, una vamos breve a hacer una Vamos a la pausa pausa, porque- vamos a continuar con el programa en familia. Ya volvemos. Seguimos en familia y ahora en primera plana vamos a tocar un tema a profundidad y es referente a la tortura en Paraguay, teniendo en cuenta que el 26 de junio fue el Día Internacional de la Prevención a la Tortura. Y para hablar de esta situación está con nosotros Sonia von Lepel, que ella es del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sí. muchas gracias No. por invitarnos al programa. contrario, gracias a Para usted nosotros, por como la institución presencia. estatal, es muy importante los espacios a través de los medios de comunicación, el alcance que tienen ustedes para llegar a todas las personas. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad que consideramos que es un tema muy importante, sobre todo que como familia a nosotros nos toca muy de cerca. Mi abuelo, Alcibiades González del Valle, bueno, fue una de las víctimas de la dictadura en Paraguay, ¿verdad? Durante la dictadura de Stroessner, y bueno, ya no estamos en una época de dictadura, pero vemos que persiste todavía una tortura en Paraguay y nos gustaría que nos comente sobre los estudios que tienen al respecto. Sí, sí, es así. Primero contarles un poco a las personas sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es importante entender que el mecanismo es una institución estatal de derechos humanos, nosotros somos funcionarios públicos y el mecanismo está en Paraguay desde el año 2011. Como verán, es una institución relativamente nueva, tenemos 11 años de vida institucional y en esa línea estamos en proceso de fortalecimiento institucional, de poder tener llegada a todas las demás instituciones. Imagínense que tenemos que trabajar con instituciones como la Policía Nacional, que tiene 125 años de vida institucional, contando desde la policía de la capital, ¿verdad?
Entonces, el mecanismo tiene un trabajo, existe en virtud de una ley específica y en ese ámbito nuestro trabajo es preventivo, que es una cuestión muy complicada poder instalar a nivel de Estado porque siempre trabajamos más en lógicas de que después de que ocurran los hechos, ¿verdad? Entonces, la idea es, cuando nacen los mecanismos a través de la convención o tratados suscrito por el Estado paraguayo, es evitar los hechos de tortura y malos tratos en ese sentido. Es decir, el mecanismo no solamente está de manera puntual para la tortura, sino también los tratos inhumanos, crueles y degradantes, que es todo el nombre y apellido anexo que decimos nosotros en lo que hace a la intervención estatal. Como parte de este trabajo de prevención, bueno, estimo de que hacen un diagnóstico de cómo está la situación en Paraguay y cómo está en eso para poder trabajar, qué es lo que hay que mejorar, ¿verdad? Generalmente a nivel país, al Estado en cierta medida avanzar con las cuestiones normativas le es fácil. Es decir, logramos un avance, tenemos instalados los mecanismos, lo que nos falta todavía es trabajar el componente cultural, porque el componente de la tortura no solamente es una definición normativa, es una cuestión cultural que está instalada en nuestra práctica. Es más, ustedes que están con los medios de comunicación, lo primero que se le ocurre a la gente cuando ocurre un hecho muy fuerte es que se pudra en la cárcel, que esté mucho tiempo, que no salga nunca y no se vincule a la comunidad. Entonces, desde ese tema implica un compromiso de todas y todas, desde el Estado, desde las escuelas, desde la familia, desde los medios de comunicación, a los efectos que los agentes estatales no vulneren derechos y no cometan hechos de violencia institucional, que es la definición propia de la tortura y los malos tratos en las intervenciones estatales. Hoy los números dicen que son muy altos. Nosotros hay mucha impunidad. El Ministerio Público, que es la unidad especializada de derechos humanos, está desde el año 2011. No tenemos avance en cuanto a condenas por hechos de tortura ocurridos en la democracia. Tenemos dos casos paradigmáticos que el año pasado fue condenado. Uno es el caso del, no recuerdo el nombre ahora, pero era una de las personas que fue condenada, fue torturada en época de dictadura. Imagínense, recién en el año 2025 pudo obtener una sentencia de condena por un hecho ocurrido en dictadura. Es decir, posterior a eso no tenemos caso de tortura, excepto el último caso, es el caso del el exministro del Interior, Walter Bower, y el comisario Meraro Palacio. Pero ese caso también tiene sus vueltas porque ese caso tuvo primero una condena en el sistema interamericano, es decir, Paraguay fue sancionado por torturar y luego a nivel de sistema interno recién fue condenado tanto el exministro del Interior, Walter Bower, como el comisario Meraro Palacio, ¿verdad? Así que nos cuesta mucho avanzar y efectivamente cumplir todas las etapas. Justamente la época que está mencionando, que de aquel entonces, ya hace más de 30 años, 36 años que cayó la dictadura y recién estamos hablando de estas condenas y no es porque no hay evidencias, lo que no hay es justicia. Eso por suerte que se había hallado los documentos de investigaciones, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por esos documentos, hubiera sido mucho más difícil aún probar a los torturadores, ¿verdad? Con nombre y apellido. No obstante, las víctimas repetían una y mil veces los nombres de estos torturadores, ¿verdad? Pero está el otro tipo de tortura. Los familiares que hasta hoy siguen buscando los restos de sus familiares, ¿no? Y absolutamente. No Jiménez es el que está al frente de esta, ¿verdad? Que también le está buscando al padre, ¿no? Absolutamente, creo que eso es uno de la gran deuda que tenemos con las víctimas de tortura de la época, en que la gente pueda enterrarle dignamente a sus familiares que fueron víctimas o fueron torturados por el Estado en época de dictadura. No hay mucha inversión, eso hay que reconocerlo, las instituciones, no hay un avance, pareciera ser que no tenemos memoria histórica, es muy importante, porque un país que no tiene memoria repite las mismas conductas. Y eso es así porque hoy tenemos, los números del mecanismo dan cuenta, de cada 10 personas entrevistadas en sede penitenciaría, 7 refieren a haber sido víctimas de violencia o malos tratos, tanto o en sede policial, en las primeras horas de detención, o estando bajo custodia
en la penitenciaría. El sistema penitenciario hoy está hacinado, tenemos capacidad para 10.000, tenemos 19.000 personas, nuestros espacios. Y eso hace mayor cantidad, imposibilidad de cubrir todos los demás derechos, no garantizarles su educación, la salud, un colchón, una frazada. Es la cosa más preciada en este momento, seguramente en todas las 20 penitenciarías a nivel país, una frazada es la cosa más costosa que ocurre en eso. Y muchas veces ¿Cuánto pasa sale una frazada? de 50.000, 60.000, imagínense. O sea, es muy costoso en el sentido de que es una cuestión Claro, un de que artículo de lujo. es un artículo Claro, de lujo, o sea, tener ¿verdad? dinero luego ahí ya es un tema. Claro, Y pues, no es sí, mucho más caro. La gente a veces se hace una idea y dice, ellos tienen gratis comida, ellos tienen gratis techo y tienen gratis cama, colchones, y no es cierto. Es decir, el Estado no tiene la capacidad para hacer frente a este hacinamiento extremo que tenemos. Tenemos 19.000 con capacidad para 10.000 y eso significa que si tenés presupuesto para dar de comer a 400 y yo tengo en un penal 1.600, no hay posibilidad de que puedas triplicar la cantidad de alimentos que tenés para la cobertura. Esto es una condición extrema y después tenemos los hechos de violencia por parte de los agentes estatales en los procedimientos de detenciones, que es lo preocupante para nosotros en las primeras horas de detención, cuando efectivamente es el agente estatal y es las personas del ciudadano en que no está otra institución velando ahí para que efectivamente no ocurra estos hechos. Y luego están los hogares de adultos mayores. Lo que pasa también, señora, sí, es de que hay una suerte de búsqueda de venganza. Porque una cosa es la justicia, te condenan a 10 años por un delito en base a un código penal. Pero lo que muchas veces buscamos es que no esté 10 años, sino 30. ¿Por qué? Porque como sociedad se busca la venganza en determinados casos. En la situación de este chico que mató a... el Oviedo. El de Oviedo ya se amplía, pero como toda sociedad que va también cambiando, un chico de 15 años hoy ya no es lo mismo que un chico de 15 años de hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque ya esa persona tiene acceso a otra información, otra formación, que plantea desafíos muy grandes, porque la tortura no es solamente en tiempos de una dictadura. Sí. Y hay Ni desconfianza. tampoco golpe físico. Claro, y eso es lo que quería llegar. Yo siento como una especie de tortura o un atropello a mi persona cuando hay desconfianza hacia el policía, que es a quien vos podrías recurrir si ocurre algo, pero cuando esta persona es la que te va a decir, dame tanto, que hubo denuncias, yo por lo menos no puedo decir que me ocurrió, hubo denuncias de que dame este dinero o hace tal cosa, o te plantamos droga y decimos que encontramos en tu auto, Claro. por ejemplo. Se genera una serie de situaciones que, bueno, voy a pedir auxilio, pero a la primera persona que le deberías llamar es a la policía. O sea, ¿qué hacer en ese tipo de situaciones? Sí, eso es muy importante. Pero, discúlpame, sí. pero eso es una extorsión, no es una tortura. Y yo siento como una tortura, perdón. No, eso es un hecho, No estamos en una no, clase eso es- de derecho, No, señor. ya sé que no estamos en clase de derecho, pero eso es una extorsión, es una figura penal. Vamos a ver si puede decirle. Es como parte de una tortura, porque ¿a quién yo voy a recurrir? El tema Si es la lo tortura se hace en siguiente. manos de Vamos a la escucharle. policía. Si ustedes salen hoy enfrente de la radio y le consultan a las personas qué sentirían estando frente a la Policía Nacional en un procedimiento, lo primero que te va a decir es miedo, efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente la cultura del miedo está instalada y no la cultura del respeto institucional. La Policía Nacional son agentes de seguridad que tienen que ser respetados y a su vez ellos tienen que respetar y adaptar su intervención al principio de legalidad, que es lo que dice cualquier funcionario público, incluido nosotros, somos agentes estatales, tenemos que ajustar nuestra intervención a lo que dice la ley. Solamente el agente estatal puede hacer lo que la ley le permite, que es muy contrario al ciudadano, que efectivamente puede hacer todo, excepto que aquello que la ley le prohíbe hacer. ¿Sí? Se invierte el principio y es ahí en que no puede torturarte, no puede maltratarte, no puede faltarte el respeto, no puede discriminarte, no puede tratar y no puede coaccionarte, no puede extorsionarte. O sea, ninguna de esas cosas puede hacer, mucho menos, o sea, ni cualquier ciudadano puede hacer un delito común, con más razón el agente estatal. Sí nos falta mucho fortalecer las instituciones públicas en el abordaje y en el respeto. Es decir, no puede, pareciera ser que nos cuesta mucho, tenemos todavía la sombra de la dictadura, las prácticas, las miradas,
de cómo debe abordar las instituciones, entonces prima una cuestión de orden ante garantía de derecho. Ahora, es un caso muy común, dos en realidad. Uno de ellos, el primero, pisó la prensa. Es absolutamente responsable de un hecho que yo lo considero terrible. ¿Qué pasa? Se le toma preso a un sujeto, ¿verdad? Y dice, el ladrón frontal se lo trajo por asesinato, cuando todavía ni siquiera pasó por la fiscalía, ¿verdad? Y ya la prensa le atribuye un delito que a lo mejor no cometió. Y aunque lo haya cometido, es anormal. Y se nos hizo absolutamente normal leer la sentencia periodística en torno a un sujeto que cayó en manos de la policía, ¿verdad? Y lo otro muy común, que también lo hace la prensa, dice, un hecho de corrupción fulano de tal, hermano de, o primo de, que no tiene nada que ver. De la Revolución Francesa para acá sabemos que es responsabilidad individual de cada individuo, no la parentela, ¿verdad? Son casos que se dan cotidianamente y que ya nos parece normal, justamente por ser cotidiano, ¿verdad? Y eso pasó en época de la dictadura. Se le apresaba a alguien y la reacción de la mayoría de la gente, sí, quién sabe qué hizo, ¿no? Sí. Y ya le condenan, ¿no? Como que la dictadura no puede errar, algo hizo, por eso le toman preso, claro, ¿verdad? Y lo que hizo, a lo mejor escribió por la pared, a lo mejor tiró un panfleto. Claro, panfleteo. ¿Verdad? Sí. Y o estuvo en una reunión. Estuvo en una reunión. En un horario que la policía decía, o en un lugar donde decían que no se podía hacer manifestación y todo eso. Absolutamente. Pero a mí me parece súper importante esto que colocás, el rol que tienen los medios de comunicación en el trato digno por parte de los agentes. En la semana ocurrió un caso de esa naturaleza, se viralizó entre los medios señalando que ocurrió un caso de abuso sexual en el caso de una niña que falleció en el hospital de Villalle. Y es cierto, hoy es mucho más complicado. Anteriormente quizás los medios de comunicación informaban y ahí queda. Hoy queda registro para toda la vida. Sí, sí. El derecho al olvido es muy complicado en nuestra época actualmente. Ya están las redes sociales. ¿Qué pasó con este caso? Las personas ya fueron presentadas como culpables. Y al final no fueron. Resultó ser que ni siquiera ocurrió tal hecho. Ya le presentaron, la gente ya opinó. Yo decía, esto va a pasar un poco más. Y tenías 40, 50 personas enfrente a la casa del ciudadano con el fin de lincharle, ¿verdad? Y al final no pasó nada. Absolutamente. Entonces, el rol que tienen los medios de comunicación es fundamental, con un manejo ético de la noticia. Ayer nomás me decía en una reunión que tuvimos, no es suficiente decir el presunto actualmente, o sea, manejar con objetividad la información es muy importante, porque esa información queda en el registro, en las redes, se viraliza, están los medios digitales. ¿Y qué pasa? Como decía, es una etapa incipiente. Ni siquiera, en este caso ni siquiera se formuló, ni siquiera intervino el Ministerio Público. Estamos hablando horas de haber ocurrido un hecho. ¿Y cuánto tiene que pasar para que tengamos una condena? En un sistema actualmente tiene que pasar la etapa preparatoria, la audiencia preliminar, el juicio oral y público y luego en un juicio una sanción. Eso nos lleva aproximadamente 2 años para que una persona, es en el mejor escenario, claro. No te estoy diciendo el peor escenario de procesos que quedan paralizados. Y una vez que quede firme, ahí recién una persona puede ser presentada como culpable a un hecho punible. Sin embargo, ¿qué pasa actualmente? A las horas, a 1 hora, a 2 horas, o agentes estatales que tienen sus propias redes sociales y viralizan procedimientos estatales, cuando eso no puede hacer. Sin embargo, ¿qué pasa por parte de los medios de comunicación? Avalan ese tipo de procedimiento. Te estoy deteniendo, te estoy exponiendo a una cámara tus datos, tu ubicación, tu identidad, dejo en el registro, te estoy sometiendo a un proceso, inicia ese proceso y dentro de 3 años se dice que soy inocente de ese hecho. ¿Y qué pasa con toda la situación y la exposición mediática que ya tuve? Claro, acá se da también una situación de que el hecho de que se les ponga así la persona, ahora cuando conversábamos me recordé del caso de este estudiante de medicina que fue arrestado por un secuestro y resultó que estaba en un vehículo y con características similares al que realmente ocurrió.
Bueno, ese fue el asesinato, que un supuesto policía le asesinó a un joven en San Bernardino, no sé si te acordás, y estaba en un vehículo similar nada más, y él dijo, yo soy inocente, pero porque es policía, toda la sociedad, incluso en un diario salió en tapa, policía mató. Y resultó después que no era así, pero eso se supo después porque en la prensa salió y una persona que sabía sobre ese caso escribió y dijo, él no es, le arrestaron a alguien inocente. Entonces, de cierta forma, la prensa también colabora. Y es una realidad también en nuestro país que si no se publica en la prensa no hay justicia. Sí. Es una forma de presionar también a la justicia para que haga algo. Y lamentablemente, al exponerle así a las personas, yo coincido con Abuelo en ese sentido de que no hay que exponerle tanto, pero si es que no nos cubrimos, si es que le protegemos demasiado a esa persona, no pasa nada. Nuestro país es el país de los mismos y si no pones ese contexto de quién es su hermano, quién es su papá, también es por algo nomás que está metido en algo, por decir un hecho de corrupción. Un Juan de los Palotes no va a estar con un cargo, con un salario o involucrado en ciertas cosas. Yo por opinar nomás también, ya que estamos en este tema de las responsabilidades de la prensa, es de doble filo, es muy tenemos que tener mucho cuidado. Alcibiades González del Valle fue sorprendido robando un banco. ¿Quién es el abuelo de? ¿No? Esa es la parte así que... Entonces, pero cuando hablamos de González Dar, por ejemplo, entonces abuelo, te involucro a vos también, innecesariamente, o a Roque, no es el hijo de o el papá de. Ahora, un detalle, quisiera preguntar algo a la señora. Sí. Muchas veces se tiene la impresión de que existe más preocupación por los derechos de los detenidos, de los acusados y de los condenados. Pero las víctimas también tienen los mismos derechos y la necesidad de ser protegidos por el Estado. Absolutamente, es así. Simplemente que es importante recordar eso porque siempre nos recalcan, ¿verdad? Siempre cuando intervenimos en el caso puntual nos dicen, ¿y cuándo van a hablar con las víctimas? O la propia policía nos dicen, ¿y cuándo se van a ocupar de nuestros derechos también de nosotros como agentes estatales? Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, el Estado paraguayo forma parte de los sistemas internacionales de derechos humanos que son tanto el sistema interamericano como el sistema universal. Y en esa línea, un Estado al suscribir un convenio asume una posición de garante. Es decir, es el Estado el que firma ese convenio de buena fe, porque nadie le obliga al Estado paraguayo a ratificar un convenio, lo hace de buena fe y asume una obligación, una posición de garante de garantizar los derechos desde esas personas. Es por eso que el único que puede vulnerar derechos humanos es el Estado. Cuando se da una situación de vulneración de derechos entre particulares, en este caso, ¿qué pasa si una persona es abusada sexualmente? ¿Quién es la víctima? Es el Estado en el que no le garantizó su protección y evitar, porque es el Estado materializado en distintas etapas, en distintos momentos. El Estado debió evitar con sus políticas que ocurran los hechos de abuso sexual. Y ahí tenemos que mirar el abanico de responsabilidades. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras políticas públicas? Derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se está hablando el tema? ¿Cómo hay que cuidarse? ¿Cuáles son los mecanismos donde se puede recurrir? Entonces hay etapas y momentos y responsabilidades, pero siempre es del Estado. Si ocurrió el hecho de un feminicidio, absolutamente, es el Estado que no le garantizó su derecho a la no violencia a las mujeres y hoy tenemos altos niveles o altos datos estadísticos de mujeres que son muertas en circunstancias de violencia extrema como es el feminicidio, ¿verdad? Entonces es el Estado el que siempre es responsable en esa medida. Absolutamente, las víctimas tienen que ser reparadas. Y hoy, así como funciona el sistema, dice que tiene que funcionar prevención, protección, sanción y reparación. Y la reparación es la última parte. La reparación económica, porque no llegamos a esa etapa porque de por sí luego nos cuesta llegar a la sanción. Y cuando llegamos a la sanción ya pasó una cantidad de tiempo, no hay sistema de protección, no hay abordaje, no hay acompañamiento psicológico, no hay programas sociales para esas mujeres, en ese sentido, que son víctimas de los hechos de violencia. Es decir, es tan responsable el Estado que ocurra un hecho de feminicidio como es responsable el Estado si eventualmente es abusado sexualmente esa persona que está siendo procesada por ese hecho dentro de un centro penitenciario. O sea, siempre va a ser responsable el Estado. Muchísimo trabajo tienen. No, es terrible porque, como bien decía la señora Maga, tenemos una cultura donde ya condenamos
Sí. Sí. antes. Y encima justificamos cualquier acto de violencia a esa persona Aplaudimos. sin saber ni siquiera qué pasó. Claro. Es Absolutamente. decir, yo coincido que Uno ya muchas... asume el resultado Sí. porque la justicia no va a llegar, es que tampoco o si asumir. llega tarde. Llega muy tarde, si es que llega, ¿verdad? Entonces uno como que está así, parece que el Estado mismo luego te está presionando y uno explota. No, y o sea, yo también siempre digo, se le entiende a las personas, ¿verdad? Porque cuando uno no encuentra respuestas y no tiene garantía de las instituciones estatales, uno trata de buscar por otros medios. Inclusive, como dice, piensan en justicia por medios propia o algún tipo de carga mínima que le des. Bueno, ya me quedé sin mi hijo, que por lo menos esté 30 años, ¿verdad? Porque efectivamente no hay otros mecanismos, no hay un abordaje de respeto de ese proceso de esa víctima, de cómo acompañarlo en ese dolor, en la pérdida de su hijo que el Estado ya no le garantizó y solamente le da el sistema penal como respuesta, cuando el sistema penal tiene que ser última ratio, última opción, y todo el sistema de protección social tiene que funcionar. Y nuestro porcentaje de inversión en lo que hace al abordaje social es muy bajo. Sí, sí, esa es la parte complicada en esta historia. Absolutamente, porque pasa eso. ¿Qué pensamos? Sucede una situación, ¿qué pasa? Aumentamos penas. Sucede una situación, una nueva tipificación penal. Ponemos todos los huevos al canasto Aparte, del derecho está, penal. Está demostrado de que eso no sirve para No. contener nada. Estados Unidos, ¿cuántos muertos tiene con condena legal? Tienen Igual pena de muerte y sucede. todo. Sí, Por por eso, hablando de pena aumentar de la muerte. pena se demostró, ya hemos hablado acá, creo que en una vez, que no sirve absolutamente para nada, porque el delincuente, Está en el enfermo. momento de delinquir, no piensa en la consecuencia penal. Lo hace y punto, ¿verdad? Así es. De manera que, y también pusimos el ejemplo de los Estados Unidos, que se sigue matando gente, pero no por eso disminuye la violencia, ¿verdad? Y el Estado no puede convertirse aunque sea legalmente, entre comillas, en asesino. Absolutamente. No puede responder con la misma violencia. Claro, no puede. La violencia, ¿cómo va a...? Ya es venganza. Sí, a- absolutamente. sí. Pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es que se tiene que bajar el nivel de imputabilidad de los chicos. Hoy día un muchacho de 17 años sabe perfectamente bien qué está bien y qué está mal. Y no podemos, que porque tiene 17 años, tolerar actos de violencia que lo comete en forma responsable y a sabiendas. Pero allí sí, hay convenios, acuerdos que quizás el país lo firmó Bueno, pero y que no se puede violar. ¿y cómo está la cárcel? ¿Cómo Decía está? que ¿Cuál tiene es el la abordaje del capacidad. centro Sí. educativo? Y bueno, pues no lo vamos a tener libre. No, Sí que pero se- te digo nomás, no, hay un programa, de acuerdo a lo que No estaba hay. diciendo, programa Tiene de debilidad. reinserción. No hay programa. No, Es ahora como sí ya un- El es- Estado paraguayo nunca escribió su programa de reinserción social. Yo quiero que les pregunte al ministro de Justicia qué dice el programa de reinserción del Estado paraguayo y cuánto invierte el Ministerio de Justicia en reinserción social. Yo quiero colocar un tema, ya que vos trajiste el tema de la edad. En nuestra mirada desde el MNP, efectivamente, el sector de siempre cuando se piensa en el perfil de quienes cometen mayoritariamente hechos punibles, se piensan en los jóvenes, pero no es así. Nosotros actualmente el porcentaje mayoritario es personas mayores de 18 años. De 18 también son jóvenes, pero no es la delincuencia juvenil, no es el eje que atenta contra la seguridad de nuestro país. Ese es muy importante. Porque siempre en la cabeza de la gente que cuando, ¿por qué? Porque es lo que ves también en su comunidad, ¿verdad? El chico que roba una garrafa, entra a robar un champión, entonces cree que eso es el número cuantitativo, cuando esos números no son realmente ni se acercan a la cantidad de personas que cometen hechos superiores a 18 años hasta casi 40 años. Es decir, actualmente el Estado paraguayo está privando de libertad a la población que debería estar o trabajando o debería estar estudiando, capacitándose o aportando a su país. Esa es la edad, 18 a casi a 40. Esa es la población mayoritariamente privada de libertad. Ese es el perfil de las personas privadas de libertad. Nosotros en el sistema penitenciario, en el centro educativo tenemos actualmente menos de 200 adolescentes. Es decir, una de las pocas cosas que Paraguay está haciendo bien es el abordaje con adolescentes infractores. Hay una comprensión por parte de los operadores del sistema de que efectivamente encerrarle a un adolescente y no darles herramientas para No es la poder, solución. no hay solución. Entonces, hoy yo te pediría y le decía a todo el mundo eso, no bajemos eso porque es lo único que estamos haciendo bien las cosas. Y acá hay que entender, en el caso de adolescentes, una de las cuestiones preocupantes es el tema de la salud mental. La salud mental en los últimos tiempos, eso lo dicen los estudios, eso lo dice UNICEF,
UNICEF hizo una encuesta donde decía de cada 10, 7 referían a algún tipo de situación o de depresión o algún tipo que requiere una atención de salud mental. Es decir, quizás los jóvenes, nosotros tenemos que mirar, porque yo decía, a veces dicen mucho la generación de cristal, pero gente, o sea, nosotros los padres, quienes criamos, ellos no se crían, ellos no se educan solos, nosotros construimos, nosotros le damos las herramientas, nosotros le damos los valores, nosotros encaminamos, o sea, Mira, hay una voy a cuota hacer de el papel de responsabilidad. Yo soy abogado del tengo diablo. 2 adolescentes. Voy a hacer el papel de abogado del diablo Sí. y te pido disculpas por interrumpirte. No, Pero a mí esa explicación, en el momento en que a mí me daña o daña un ser querido mío, mi hija, mi nieto, no me importa. sí, yo sé. ¿Por qué? Porque yo no soy el responsable de que el chico que causó un ataque o un daño, de que el tipo esté mal de la cabeza. Es decir, si la sociedad está mal, la protección tiene que ser para todos. Así mismo. Pero ahí el problema, el que tiene que garantizarse tu derecho a la salud El es Estado. el Estado. Volvemos otra vez al inicio. Volvemos al Estado. O sea, ¿cuánto invierte en protección social? ¿Cuánto es el porcentaje del sistema educativo? ¿Cuánto se habla de salud mental en las escuelas? Hoy mismo, hoy el derecho a la salud es un privilegio de unos pocos. ¿Por qué? ¿Cuánto sale una consulta del sistema de salud? 200, 150 mil. Y tenés que irte en tus primeras, tenés que irte casi una vez por semana. ¿Y Hoy es un cuántas privilegio. escuelas tienen psicólogos? ¿Cuántas escuelas? Casi ¿Cuántos no, no sistemas creo que públicos no. tenemos? Vos querés irte a un psiquiatra, hoy que alguien quiera decir, necesito consultar con un psicólogo, y querés irte al hospital más cercano referencial, no vas a conseguir. No hay una atención de urgencia. No en hay el una atención de psiquiátrico. urgencia. Hoy habilitaron unos teléfonos que dicen que están saturados, que efectivamente la gente llama, pero tampoco una respuesta. Es decir, Claro. el abordaje que tenemos es muy poco, muy deficiente, y los adolescentes requieren un abordaje muy distinto. Hay que entender que el adolescente, aunque vos digas que ya es una persona que entiende, comprende, el adolescente está en etapa de desarrollo y de Sí. formación. Es decir, no es incompleto, está en etapa de formación y eso implica un acompañamiento. Sucede un hecho, hay que reencauzar para que ese adolescente pueda volver a su comunidad, reinsertarse y continuar su vida. Porque no le vas a privar el resto de su vida, no tendría sentido Claro. que le prives años durante 30, 40 años a un chico que efectivamente nosotros como sociedad no le facilitamos las herramientas para que ese chico pueda reinsertarse, ¿verdad? Y no suceda ese hecho que vos referís, ¿verdad? Claro, Sonia, sin duda es muy apasionante. Empezamos No, hablando es un de las tema cárceles. lindísimo. Sí, y Es para debatirlo porque hay muchas Sí, aristas. sí, hay acá. muchas aristas y para terminar nomás este punto, nosotros tenemos una compañera en ABC Color que trabaja con los adolescentes que están en situación de drogadicción o también en la cárcel. Un feroz tema. Sí, tienen un corazón enorme ella. Y eso es lo que más le llena de satisfacción, porque yo sí pensaba el hecho de que, bueno, destinas tanto tiempo a estos casos, pero para ella es una satisfacción tan grande cuando uno de tantos chicos que ella va ayudando sí nuevamente tiene esta reinserción en la sociedad, que está trabajando, que consiguió que ya dejó las drogas, pero es muy difícil trabajar con eso y sobre todo que no hay un apoyo del Estado, es muchísimo a pulmón y que bueno, que se puede hacer, pero es muy, muy sacrificado y te agradezco mucho por tu tiempo, por venir a acompañarnos Sí. a hablar sobre este tema que, bueno, es bastante complejo. Yo creo que Y- tendríamos que volver a invitarle para... Sí, te No, agradezco. la Pues verdad, no, realmente para muy nosotros es muy importante, interesante. para el Mecanismo Nacional de Prevención, estos espacios son muy importantes, es también la puerta de llegada a la comunidad, Sí, claro. porque como yo le digo a la gente en las capacitaciones, en las charlas que hacemos con los agentes estatales, la prevención de la tortura no lo va a hacer solo el MNP, No, nosotros claro. somos una oficina técnica chiquitita, no somos más de 33 personas que tienen que trabajar en distintos ámbitos, desde cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos, centros educativos, centro de desintoxicación, que es todo un tema que Es un mundo. toda una tarde podemos dedicarle al tema. Sí. Y efectivamente tenemos un presupuesto limitado en ese sentido también. Implica el compromiso de todos y todas, de los medios de comunicación, de la sociedad, del sistema educativo, para poder entender que la pedagogía de la crueldad no resuelve los problemas y hay que invertir en programas sociales para poder hacer frente. Muchas Muy gracias. bien. Muchísimas Bueno, gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias. vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más en familia.
Julia, y ahora vamos a hacer este espacio de análisis y nosotros queremos profundizar referente a un proyecto de ley que es para regular la actividad de los ingenieros. Y para conocer más detalles de esta situación nos acompaña el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros, el ingeniero Amílcar Troche. Ya le cambié el apellido, Amílcar Troche. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, estoy realmente complacido, es un honor ser invitado. Un saludo cordial a los televidentes y bueno, con gusto para conversar sobre este tema de la colegiación y otros que pudieran surgir. Claro. Ingeniero, ¿de dónde surge el proyecto de crear un colegio de ingenieros del Paraguay? Bueno, ¿Y cuál sería un poco también el objetivo? Sí. Hagamos un poquito de historia. Durante el gobierno del señor Cartes ya se había aprobado en el Congreso un proyecto de ley de colegiación que luego tiene que pasar al Ejecutivo para su promulgación. Lamentablemente en ese momento hubo una muy fuerte campaña, un lobby en contra de unas determinadas profesiones que convencieron al Ejecutivo de que debía vetar y lo vetó. Nosotros hemos vuelto a tomar, el Centro Paraguayo de Ingenieros siempre estuvo empujando que el Paraguay pueda tener una ley de colegiación por estos motivos. Somos el único país de América del Sur que no tenemos ley de colegiación. ¿Qué hace un colegio profesional? El colegio profesional es el que otorga el registro profesional para el ejercicio. Cuando tengamos la ley de colegiación, no va a ser ya con tu título de la universidad X que vos a partir de ahí vas a ejercer directamente la profesión. El consejo profesional o el colegio profesional es el que te va a evaluar y te va a otorgar el registro profesional, como ocurre en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. O sea que de alguna manera el colegio se hace responsable, claro, del nuevo profesional, ¿no? El colegio es el que dice, egresado, puedo dar algunos nombres porque creo que conocemos los niveles de ciertas universidades. Los egresados de las facultades que estén aprobadas sus carreras por la ANEAES, esos tienen en general derecho por el reconocimiento, pero cuando se analiza la malla curricular, evidentemente van a recibir su registro profesional. Otros que vienen de otras universidades en boga últimamente, que no cumplen la carga horaria, etcétera, y la profundidad de conocimientos, probablemente no van a recibir directamente y se les va a exigir, bueno, necesitas hacer una pasantía, necesitas hacer una especialización para que se te otorgue el registro profesional. Ustedes saben que los egresados en los Estados Unidos, que son carreras de 4 años, reciben el título de Bachelor Engineering. No es un título de ingeniero. Nosotros acá en Paraguay 6 años estudiamos. Cuando yo fui a hacer la maestría en Inglaterra, en carretera, me voy y empieza el curso de maestría y materia que dábamos era materia que yo ya había dado en la Facultad de Ingeniería. Y me dice el tutor de la maestría, pero ¿qué vos haces acá? ¿De dónde vos venís? Que nuestra carrera era muy extensa y abarcante. En España, por ejemplo, en 4 años se da muchísimo menos de lo que damos nosotros, pero cuando haces la especialización o la experiencia práctica, ahí complementas tu estudio y ahí el colegio profesional de España o de Estados Unidos te otorga el registro habilitante. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos 4 o 5 doctores en ingeniería que son en Paraguay, ingenieros, máster y doctores en ingeniería, no pueden ir a hacer una muralla en Clorinda. Pues no lo digo despectivamente porque sea Clorinda. Claro. Cualquier argentino, uruguayo, boliviano, venezolano puede venir y de hecho estamos invadidos ahora de ingenieros venezolanos por la diáspora producida por la situación política de ese país. Tenemos muchísimos argentinos, brasileros, toda la zona este del país está construida por los brasileros. Los planos se presentan en portugués y firman hay un descontrol. Y entonces nosotros necesitamos ordenar eso. ¿Por qué nosotros no podemos ir a trabajar en la Argentina?
porque no tenemos el colegio profesional que diga, el ingeniero X tiene el registro y le exigimos a la Argentina o al Brasil la reciprocidad, como Claro. ellos tienen colegio y dice, el ingeniero Juan Pérez acá está registrado en el Colegio de Ingenieros de Argentina y nosotros le respaldamos y puede ejercer la profesión. Ahora, pero eso es una cuestión de celo profesional porque otros vienen a trabajar acá, o es un poco un intento también de que el ciudadano paraguayo tenga garantía en el profesional que se contrata. Bueno, no sé qué porcentaje sería lo primero que mencionaste, pero más pasa, fundamentalmente el objetivo nuestro es ordenar, hoy tenemos un descontrol, proteger al profesional paraguayo que tenga las mismas oportunidades, ayudar a capacitar a los ingenieros paraguayos que no alcanzan la condición para recibir su registro profesional y equilibrar el cuadrilátero. Hoy está muy desbalanceado. Nosotros, hay una explosión de construcciones en Asunción, área metropolitana, en Ciudad del Este y área metropolitana. El 70-80% de esas obras está dirigida por profesionales extranjeros. Que nosotros, ¿Tanto? sí, nosotros, yo no sé si tienen el título o es su marcante o su apodo. ¿Y quién controla eso? No controla nadie. No controla nadie. Ahí Por está, eso, abuelo. Ahí está el problema. es que necesitamos el colegio profesional, pero el colegio tampoco, vamos a suponer que no me cae en gracia el señor Vera. Y, No, yo sí te puedo caer en gracia. bueno, no, correcto, Yo. pero, Y pero- ella la que no pero te va a como caer en gracia. profesional, que no, el colegio no puede impedirle, si reúne las condiciones, Sí. Que acceder al trabaje. registro, porque el consejo que se forme tiene que dar los argumentos. ¿Por qué yo me opongo a otorgarle? Y yo tengo la responsabilidad personal y hasta penal si cometo una injusticia. Claro, tenés Hasta que responder el por Hasta qué. eso está previsto. ¿Y está previsto que haya una participación del Estado? No, justamente Paraguay tiene firmado a través del Mercosur y otros convenios el acuerdo de que el registro profesional debe ser manejado, dirigido por los consejos de las profesiones. El único país que no lo cumple es Paraguay. La ANEA, el Ministerio de Educación, ellos van a seguir funcionando, pero el registro profesional lo tiene que otorgar Los pares. Los pares. Los pares son los que evalúan y le otorgan. Hubo un tiempo de 15, 18 años que el Centro Paraguayo de Ingenieros recibió de parte del Ministerio de Obras Públicas la potestad de evaluar y registrar. Lastimosamente, con una de las administraciones anteriores hubo un desacuerdo porque el Centro Paraguayo de Ingenieros fue muy celoso y no registró los títulos, no habilitó los títulos de algunos profesionales argentinos que venían por el tema de la hidrovía y fuimos castigados y nos retiraron del registro. Volvió plenamente al MOPC, que por ley responsable detenta de esa responsabilidad. Ahora, ya que mencionó que el 70% está dirigido por profesionales extranjeros, ¿qué hay de los planos y proyectos de construcción? Porque de acuerdo a versiones que corren, buena parte de esos proyectos en realidad se compran fuera del país. Bueno, en la zona de frontera del este y algunos desarrollos importantes, hoy en Asunción se ejecutan los proyectos en otros países y se traen acá y siempre hay algún voluntario que lo firma por alguna Chauchas y remuneración, palitos, por sí. chauchas y palitos, algo que va en contra de la profesión, asumiendo esa persona La una responsabilidad. responsabilidad que no la tiene, o sea, no tiene cómo respaldar. Tal vez jurídicamente está habilitado Claro. por el título, ¿verdad? Pero no tiene ni idea de la complejidad o no del proyecto. Pero a lo que nosotros queremos llegar es a ordenar el ejercicio de la profesión. Si hay algunas profesiones que no quieren tener un colegio profesional, perfecto. Claro, yo no la tengo. Claro, no es obligatorio. Claro, tengamos los ingenieros que se han sumado a esta iniciativa de los ingenieros
los médicos, los arquitectos, los ingenieros químicos y los veterinarios últimamente. Entonces, somos 5 y creo que probablemente más profesiones que están convencidas de que es una necesidad. Nosotros hemos realizado, los ingenieros, una divulgación y una socialización de la propuesta en Ciudad del Este, donde han concurrido muchísimos ingenieros y arquitectos, y ahí nos hemos enterado de barbaridades como eso, que los planos se presentan en portugués, que las obras las dirigen, vienen... Y las obras se hacen en castellano. Las obras vienen empresas constructoras que ejecutan, al final del día regresan, y fuimos a Itapúa justo 15, 20 días después de aquel evento del derrumbe. Salón lleno, toda la gente estaba ávida. Estuvimos en Coronel Oviedo, donde hay una facultad de ingeniería. El próximo miércoles vamos a estar en Concepción, donde hay una facultad de ingeniería, y luego nos resta ir al Chaco antes de que presentemos formalmente en el Día del Ingeniero Paraguayo, en oportunidad del Foro Internacional de la Ingeniería, la propuesta de ley de colegiación. Vamos a invitar a parlamentarios de diversas bancadas, de modo a hacer una entrega simbólica. Por supuesto, luego vamos a ir todo por mesa de entrada, así como corresponde. ¿Y qué hacen en esta reunión, ingeniero? Esto mío que nos está diciendo un poco... Bueno, nosotros tenemos la propuesta de ley, le enviamos a la organización, por ejemplo, de Alto Paraná, ellos socializan entre sus socios y luego vamos nosotros un día determinado y vamos tocando uno a uno los artículos y le explicamos. Hay mucha inquietud de los profesionales más jóvenes de si ellos van a poder tener el registro de compañía. Hay muchos pedidos de por qué tenemos que ir hasta Asunción para registrarnos. O sea, una serie de cosas que de repente vamos... Que pueden ir puliendo también. Vamos percibiendo, y ahí nos enteramos de las cosas que le afligen a nuestros colegas, los que como muchas veces son maltratados hasta en los propios municipios. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Los problemas más comunes son que los proyectos se hacen completamente fuera del país, están firmados por profesionales extranjeros, brasileños, en el caso de la frontera, y son ejecutados otra vez por otros profesionales que ni siquiera cuentan con patente habilitante en el país. Algunos municipios aprueban los proyectos hasta con planos hechos en portugués. O sea, hace falta trabajar esto bastante más para ordenar. No es que nosotros no querramos que vengan los profesionales. Es una cuestión de seguridad, ingeniero. Correcto. Es una cuestión de seguridad. Vamos a un ejemplo breve de lo que ocurrió en Encarnación. Nosotros ya tenemos una idea bastante precisa de lo que ocurrió. Aprovecho para invitar a los profesionales ingenieros, a la prensa, que siempre es el vehículo principal para que esto llegue a los que no son ingenieros. No hace falta incluso ser socio del Centro Paraguayo de Ingenieros, porque hoy, al no tener ley de colegiación, claro, un ingeniero puede ser socio y otro no. Están invitados todos los colegas, los jóvenes y los estudiantes de los últimos años de la carrera, para que aprendan, vean, escuchen, pregunten, opinen, critiquen, y ahí vamos a enterarnos muy bien desde el punto de vista de la ingeniería y con un análisis serio, qué es lo que falló en Encarnación, en el derrumbe. En este derrumbe que hubo en Encarnación y que le costó. ¿Y qué falló? ¿Qué falló, ingeniero? Falló la ingeniería, falló la arquitectura, falló la administración, falló la parte jurídica. Y un importante nivel de irresponsabilidad en casi todos los actores. ¿Pero eso se dio solamente en esa obra o ustedes descubrieron que también en otras? Esta irresponsabilidad que usted dice. La alarma que hemos recibido en oportunidad de esa visita es de que existe una duda tremenda de que esta misma tipología de trabajo se haya llevado adelante en varios proyectos. Claro. O sea,
Y como no hay una ley marco de la construcción en Paraguay, que es otro tema pendiente que lo estamos trabajando los gremios y otras asociaciones desde la UIP, voy a poner un ejemplo que puede resultar un poco fuerte. Todos conocemos el Hospital Central del IPS, uno de los hospitales más grandes de Sudamérica. La cantidad de gente que por día concurre, yo no quiero ni imaginarme lo que podría pasar si se produce un colapso. Sí. Nadie hoy tiene la idea de en qué condiciones está la estructura. Yo recuerdo que se había trabajado en el hospital, hospital central de IPS. Ese hospital tiene X años. Tiene más de 70 años, que es la cantidad de años de la institución. ¿Ustedes se recuerdan del edificio que se derrumbó en Miami y que una familia paraguaya... Sí. Bueno, ese edificio tuvo el análisis, la determinación de las fallas y no se tomaron las medidas del caso. Y el edificio se derrumbó. Los edificios no duran eternamente. Claro. Hay que hacerles permanentemente mantenimiento. Una ruta que se habilitó hoy, mañana tiene que empezar el proceso de mantenimiento. Algo muy común en América Latina y Paraguay no escapa absolutamente, es que casi no hacemos mantenimiento. Entonces, ¿quién nos asegura cuántos años es la vida útil remanente de ese hospital? ¿Cuándo se hizo algo realmente serio y quién lo hizo? Ingeniero. El pasillo los dos estamos. No, métele mano. No, yo todavía no hice preguntas. Métele. Bueno, yo había hecho una publicación, creo que estará al tanto, y bueno, creo que es bastante el espíritu de este proyecto de ley. Recordará que se hizo una denuncia de que el programa emblema del gobierno, Xero Gaponá, para hacer de forma masiva las viviendas para la gente de la clase media, se había aprobado de que se pueden presentar proyectos y que luego se buscan los recursos a través de un mecanismo de financiamiento, una alianza público-privada para que los bancos den los recursos para hacer las casas y la gente pueda ir pagando después de 30 años. Pero ¿quiénes pueden presentar estos proyectos? Y encontré que estaba un comerciante. Y es ahí el punto, el quick de lo que usted está diciendo, de que cualquiera puede hacer una obra. Y esto me preocupó muchísimo porque la gente va a pagar 30 años por una casa que ni siquiera tiene la certificación, ni siquiera hizo un ingeniero o un arquitecto. Y yo sé que usted está dentro de ese programa, y cómo es que eso no se previó, que por lo menos dentro de este programa blindar Xero Gaponá, que estas casas hagan solamente o que firmen estos proyectos, que aprueben en la presentación ingenieros o un técnico o un profesional solvente que tenga los conocimientos y que realmente se le dé la garantía a las personas cuando va a pagar esa casa. Bueno, no es tan así. En el MOVE hay varios programas. Claro, yo le hablo solamente de Xero Gaponá por eso. Xero Gaponá se abrió un periodo de inscripciones. Nuestra empresa es una empresa que fiscaliza obras. Estamos inscritos, pero yo le hablo como gremio. Otra cosa es la empresa. El gremio absolutamente no es parte, no puede competir con sus asociados. Claro. El Centro Paraguayo de Ingenieros no puede inscribirse para construir. Se inscriben los ingenieros, los arquitectos y las empresas. Bueno, se abrió el periodo de inscripción para constructores y para fiscalizadores. Y son los constructores los que presentan sus proyectos. Sí. Y una vez que el proyecto está aprobado, el MOVE o el financiador elige, bueno, de la cartera de que los que van a fiscalizar, negocia con en un acuerdo y fiscaliza la obra. Otros programas del MOVE sí me consta que llevan adelante personas que no son profesionales del sector de la construcción. Algunos incluso son líderes de ocupaciones. El programa Fornavis, viviendas sociales. Ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que para ser parte de Xero Gaponá, sí o sí tenías que tener un ingeniero o arquitecto como líder de tu equipo técnico, si no, no te inscribes. Eso a mí me consta. Nosotros sí trabajamos con el MOVE para elaborar esos requisitos. Y sí, incluso el Centro Paraguayo de Ingenieros fue la entidad a la que pidió el MOVE la colaboración para hacerle un estudio de costos
para no pedirle a las futuras constructoras, le hicimos un estudio de costos para decir, bueno, una construcción económica en este rango, una construcción para la clase media en este rango de precios por metro cuadrado. Ese estudio que le hizo el Centro Paraguayo de Ingenieros fue adoptado, socializado por el MUB a los arquitectos, a la Cámara Eléctrica, y fue aprobado como precios referenciales. Creo que nadie que proponga más que esos precios debería ser adjudicado. Creo que es así. Claro, que los números finalmente están muy ajustados y vimos que Sí. estaban por lo menos, lo estoy encontrando Son ahora en la ajustados. página web, de que la gente, porque finalmente es gente de clase media la que estaría pagando, pero me llamó nomás la atención y es el tema que estábamos conversando, de que cualquiera podía presentar un proyecto y Sí. así Sí. como Bueno, las pero eso es grandes obras. responsabilidad del MUB. A ver, Claro, como representante gremial es que yo le estaba consultando a él que bueno, es una situación también que le estaría afectando como profesionales. pero me consta claramente que el requisito para habilitar a una empresa es tener un representante técnico. No sé, supermercado X, en su carta de constitución puede figurar que se dedica a la venta y a la construcción. De repente, a veces vemos que el proveedor de determinadas cosas no es su rubro principal, pero si tiene un representante técnico, ingeniero o arquitecto, va a estar habilitado para que le escriba. Dentro Y del equipo demuestra, si demuestra experiencia en haber hecho. Así como nosotros, cuando vamos a presentarnos en las licitaciones, mi empresa de consultoría es una de las principales proyectistas de carreteras, viaductos y puentes. Y la competencia es feroz entre nosotros, pero para poder entrar ahí, tenés que estar en la primera división. Y luego peleamos ahí a ver quién está, quiénes reciben los puntajes más altos, y la competencia es de puntaje y de precio. No es que el que tiene el precio más bajo nomás, que es, en mi opinión personal, un error del tema de la ley De contrataciones. de contrataciones públicas. Pero eso se He cambió ahora. participado, pero todavía tenemos la mentalidad que hay El que precio darle más al más bajo. barato. Del 100% de lo que se le dio al más barato, el No 50% Claro. no terminó, lamentablemente. Sí, ahora hay un criterio de sostenibilidad también y que bueno, sea amigable con el medio ambiente. Absolutamente. Así que- No, esta pero es una ley generación- nueva. Esta generación debe legar a las siguientes generaciones condiciones por lo menos igualitarias y no degradadas con relación a las que nosotros recibimos. Una consulta. ¿No es raro tener incidentes en la construcción de desplome de obras que están en etapa en el cual van a cargar el hormigón? Son relativamente frecuentes. Entonces, realmente ahí viene un poco a guardar relación muy estrecha con lo que hace la formación del profesional. Bueno, me permitís corregirte un poquitito. Todo lo que quieras. Probablemente no es muy conocido nomás, pero nosotros que estamos en el sector, como tenemos nuestro grupo de ingenieros, ocurre mucho y cada vez más, porque lamentablemente cada vez es más difícil en Paraguay conseguir equipos de calidad para el sector de la construcción. Los que son buenos enseguida van a España, el Brasil, y nosotros somos una escuela tremenda, vamos formando. ¿Y quiénes son los que llegan al sector de la construcción? El que se hace de profesión por el camino. Ocurren, no tienen probablemente mucha difusión, pero se debe fundamentalmente a una falta de control de calidad. No queremos invertir, gente que hace proyectos enormes, no quiere pagar una fiscalización mínima que haga que le controle a su constructor y a su equipo de la construcción. La mayoría de estos grandes edificios lo hace una empresa constructora, pero estoy casi seguro que el grupo propietario del proyecto no tiene una empresa que fiscalice la calidad del cronograma y hasta el costo final. No tenemos esa escuela todavía. Algunos sí, y son los que duermen más tranquilos. Porque fíjese que con la cantidad inmensa de construcciones que hay, andar nomás ahí en Molas López, ¿Sí? tenemos 6, 7 edificios nuevos que superan los 25 pisos. Sí.
la cantidad inmensa de profesionales que necesita y la calificación que debe tener. Hablamos solamente de una calle. Sí. Multipliquemos por todas las calles del área metropolitana. Debe haber déficit de profesionales, déficit de operarios, Sí. que entonces yo creo que el gran desafío es cómo garantizar al que va a vivir allí la calidad de la construcción. Yo no sé si ustedes llegaron a enterarse que 2 edificios enormes que están sobre Santísima Trinidad, de nombre que termina con nombre de Un ave. animal, de un ave, fue construido por bolivianos, obreros bolivianos que entraban como turistas, pero 500. Ya No, Nabucco, no sé, toda eso la es obra, mano de producto- obra que podíamos eso tener. es producto del descontrol. Un grupo argentino que vino a invertir, no sé si trajo directamente de la Argentina, porque en Buenos Aires pues paraguayos, bolivianos y peruanos son los constructores. Sí. Pero esa obra fue construida, los albañiles fueron 90% bolivianos. Y ese tipo de cosas, Que será muy bueno. No, No por estoy ser boliviano, discutiendo, que sí, claro, pero el control. El porque tema ese es quién edificio es un controla. edificio de estándar elevado. Sí. ¿Verdad? Entonces, como dijo Maga. la señorita, qué bien le hubiese venido a los albañiles o a los Sí. profesionales paraguayos, iban a pegar un salto en el nivel de calidad de su trabajo, porque ahí las exigencias eran tope. Yo recuerdo que justamente cuando era la construcción se hablaba mucho de la generación de mano de obra que dinamiza la economía, es una oportunidad sobre todo para las MIPYMES Sí. y que bueno, es la publicidad, te voy a decir, Sí. de que se dinamiza mucho la economía y sobre todo a gente que no tiene tanta formación. Bueno, eso sigue siendo muy cierto hoy. O sea, el discurso, pero en esta obra, porque recuerdo que tuvo mucha crítica también, se estaba justificando de esa forma también. Bueno, hoy, si alguien nos adjudica a este grupo, bueno, vayan a hacer 5 torres de 40 pisos, vamos a tener tremendos problemas para conformar el equipo. ¿Por qué? Porque nos sobra. Todos los que tienen condiciones están ocupados. Por eso es que dije hace rato, nosotros venimos formando, somos una escuela, el que estaba acarreando hace un mes piedra en carretilla, dentro de 2 meses ya va a ser un semioficial. Falta todo, sigue faltando. Lo que no formamos con la misma velocidad son los profesionales que nos puedan ayudar a poder terminar mejor e incluso a ellos ganar más. Nos faltan escuelas para formar electricistas, albañiles, terminadores de puertas, de ventanas, etc. Ese es un déficit tremendo. Incluso entre las obras que están en construcción, algunos se van y ¿cuánto te están pagando? Y le sacan el equipo de trabajo pagándole un poco más porque tiene o una presión de tiempo o como sea. Faltan profesionales de calidad. Ese es un déficit de Paraguay en todos los niveles casi. Sí. Nuestros recursos humanos no son muy calificados. Necesitamos calificarlos más para que se beneficie todo el entorno y también beneficiarlos a ellos con mejores ingresos. Una consulta. Ya que mencionó como ejemplo nuestro equipo agarrando una construcción, vamos a comprar de Estados Unidos un plano para un edificio. ¿Qué pasa con el estudio de suelo? Porque el plano que lo hacemos puede ser que sea para 40 pisos, pero hay que ver si ese suelo puede soportar esa estructura. Sí, señor. ¿Cómo se hace esa combinación de esfuerzo para dar seguridad al usuario? Clarísimamente entendido. Tenemos que paraguayizar, tropicalizar ese proyecto. Tenemos que hacer el estudio de suelo. Cada vez los sitios donde se van a hacer las obras, los sitios son de menor calidad. Ya no se consiguen en los terrenos altos donde las condiciones son buenas, buena tosca o roca, y ya nos vamos hacia las zonas más bajas o donde el suelo es malo. Estudio de suelo sí o sí, estudio las condiciones de percolación del terreno, el agua, a qué nivel está, etcétera, y traer ¿con qué se diseñó en los Estados Unidos? Se diseñó con la norma de hormigón de la ASTM, la Asociación Americana del Hormigón. No, nosotros no tenemos muchas normas, pero
usamos las normas americanas, alemanas, brasileras, argentinas. Si todas esas normas son internacionalmente aprobadas, si se hicieron los cálculos a través de algunas de esas normas de construcción, correcto, pero debe ser refrendado por un local. Por eso dije hace rato que muchas veces hay algunos que están sentados ahí en la puerta de la municipalidad y su profesión es Firmar. yo te firmo. Los gestores. No tanto gestores, profesionales, profesionales algunos que firman. que firman. Ah, claro, sí. Pero, por ejemplo, los edificios en altura, a partir de X nivel, sí o sí debe ser el diseño y el cálculo estructural hecho por un ingeniero, porque los arquitectos no estudian en su parte proceso estructural. la parte de cálculo y diseño estructural. Es una de las causas de la falla de Encarnación. Me imaginé eso. También en una oportunidad se había caído el edificio de Eclipsa en Villarrica, que estaba en construcción, se desplomó totalmente. Sí. Se vino para abajo y también hubo muertos. Sí. Ha habido accidentes. ¿Hasta qué punto Con son suerte. ¿Hasta qué punto son accidentes cuando existe una mala praxis? Y bueno, En cuanto al cálculo estructural, siempre son accidentes una cadena de errores lo que terminan ocasionando Un un incidente, colapso. sí. El de Encarnación no fue motivado hay como 6, 7 causas y cada uno aportó lo suyo y un último error hizo que se produzca el colapso. ¿Qué fue lo que pasó con el licuado Bolaños? También ahí no fue estructural, pero fue operativo. Fue una serie de sumatorias de situaciones sí, que derivó sí, a esta explosión. donde una de las más importantes fue la falta de mantenimiento. Y recuerdo también que el diseño de la chimenea, creo que, ¿cómo se llamaba? Sí, De la chimenea fue lo que hizo que se acumule la grasa que, bueno, finalmente derivó con este Falta de mantenimiento. mantenimiento. Pero el diseño de esa chimenea, no sé si es que no. sería imprudente preguntarle a Sí, usted, pero no. si recuerda nomás. Tampoco conozco a profundidad, pero sí leí también que el problema se originó en la chimenea, pero en ese tipo de industrias el mantenimiento debe ser, pero afinadísimo. debe ser. súper afinado por el riesgo. ¿Con qué frecuencia, ingeniero, es recomendable? Hace poco hubo un accidente lamentable en San Pedro en donde explotó una caldera y Sí, murió una hace persona. poquito, hace Sí. 15 Bueno. días. Sí. Una caldera es una generadora de energía que depende muchísimo de la marca que compras para poder definir, bueno, yo voy a comprar un BM. No, esta caldera puedo una vez al año. Si compro un chileré, entonces... Chileré es tengo- bueno. No, Exagerando nomás la comparación. Entonces probablemente mi mantenimiento Va va a a ser más tener que frecuente. ser trimestral, ¿verdad? Pero es que no tenemos pues el criterio ni el concepto. La palabra mantenimiento Es costo. medio se tachó, porque es Es un costo. Pero Yo le esa hago previsión mantenimiento a mi social es chilena. grave, ingeniero. Muy bien, no. Y por eso así está óptima. Miren, el primer vehículo que tuve después que me recibí, y por muchísimos años hasta que me pude comprar un importado acá, también desde ese mismo Pero el origen. mantenimiento es muy Mantenimiento. importante. El mantenimiento debe ser a rajatabla en función a lo que dice el manual, pero es un gasto. La gente no pega gasto, no, es una inversión. Ese es el concepto que tenemos. Yo soy la que paraguaya rara, entonces, Lo porque que se para me mí es queda- no visitar el taller mediante que le hago esa inversión en Correcto. el mantenimiento. Lo que a mí me queda un poco preocupando es lo que usted había dicho al inicio de la entrevista. Sí. Esa comparación con el accidente que sucedió en Miami, que creo que dejó soslayar de que podríamos tener una situación también así. Bueno, Y ahí me quedó lo de previsión. sí. Los sí. dos estamos con un, No, sí. con un Ahora, susto. ¿hay alguna señal, ingeniero, que dice, bueno, véanme? Bueno, estamos impulsando una ley marco de la construcción, en donde, que es otro tema de la ley de colegiación, ley marco de la construcción, en donde se definirá claramente la responsabilidad del propietario, del profesional,
del que construyó, del que hace el mantenimiento, y donde se debería establecer un edificio de estas características, un centro educativo, todos los años debe ser objeto de un absoluto control y mantenimiento. Doy como ejemplo, pero hoy, si yo soy dueño de un edificio que tiene 60 años, nadie me obliga a hacer una verificación. Pero si va a venir la municipalidad y me va a decir, 30 años de habilitación tenés, y viene, te exige la verificación estructural, eléctrica y de todo tipo, entonces vamos a tener la certeza, este edificio recibió la inspección y está habilitado hasta el 2045. No hay eso. Donde A eso más se estamos nota apuntando. en A los eso. ascensores. Sí, la verdad La que falta de mantenimiento. es muy positivo No, pero esto el que tema es muy de- positivo el hecho de que los propios ingenieros son Sí. los que se están preocupando por esto y bueno, que están haciendo algo al respecto y Por parte nuestra de, seguridad. claro, y parte de eso es instalar este tema en la agenda y le quiero agradecer por acompañarnos esta noche, muy interesante todo lo que estuvimos conversando y bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Yo quiero pedir algo, Maga. Sí, papá. ¿Cuándo es la reunión para determinar lo de Encarnación? Bueno, el 23 de julio el Centro Paraguayo de Ingenieros cumple 86 años. Celebramos nuestro cumpleaños con una jornada a la mañana técnica para profesionales jóvenes y estudiantes de último año. A la mañana va a ser la conferencia sobre el tema Encarnación. Ok. El profesor ingeniero Sergio Gavilán lo va a dar y a la tarde vamos a tocar temas candentes a nivel nacional. Transporte público, Ja. energía, ley de colegiación y alianzas público-privadas para darle más espacio al sector privado para que invierta y el Estado deje de endeudarse tanto para las infraestructuras y destine los recursos a salud, educación, seguridad y sus prioridades como debe ser. Vamos a estar allí. Qué bueno. Muchas qué 23 de bueno. julio entonces esta jornada que se va a desarrollar. Muchas gracias, ingeniero. Eres del Centro Paraguayo de Ingenieros. Buenas noches, seguimos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos en Arte y Cultura y bueno, estamos escuchando una producción de Marcelo Ortigosa. No sé mi pronunciación, ¿qué tal? Me va a corregir. El Ponte da Amistade. ¿Qué tal? Está bien. Casi bueno. perfecto, Maga, casi perfecto. Voy a seguir practicando, portugués. sigue Perfecto. escuchando. Muy buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en familia. Qué gusto, gracias por la invitación aquí en familia. No, el gusto es para nosotros recibirte. Gracias. Y los artistas son muy bienvenidos. Ah, mira, qué Te bueno, queremos vine en el mucho. lugar, Adecuado. correcto, Claro y que el sí. tiempo y el lugar Te indicado. cuento, Marcelo, que él es mi abuelo y él es mi papá. Y acá detrás de cámara está tu hija. Ah, Todo en mira. familia acá. Sí, todo en familia realmente. Gracias, Agus. Hola, Agus. Gracias por Le acompañarme mandamos también. Un saludito también a ella, gracias por acompañarnos. Y Qué la verdad que gusto. estamos muy contentos de desde este espacio poder apoyar esta producción que nos encantaría que le comentes también a la audiencia, ¿verdad? Que es totalmente producida por vos con músicos brasileros, ¿verdad? Sí. Si nos podrías contar un poco sobre ese proceso. Bueno, como todo paraguayito, me quería ir a la playa. Me fui a la playa en febrero de este año y llegué a Curitiba y siempre me voy a Pontal do Sul, que está a 1 hora. Y vos sabés que había lluvia. No fue la vacación ideal. Lluvia de ideas era. Era lluvia de ideas. De idea. Lluvia de ideas. Y nada, me voy cada consecutivamente, ya era como mi quinta vez por ahí. Y le hablaba a mis amigos así, no, acá ni va, lluvia. Entonces agarré la platita de las vacaciones y dije, bueno, voy a rentar un estudio. Dije. Y como cada año me iba componiendo un tema y estuve así en una clase, en una facultad con amigos. ¿Te fuiste a estudiar a Me Brasil? fui a estudiar, sí. Era dos semanas intensas de estudio y le comentaba así a las personas, me decían, no, de balde te va a ir ahora a la Isla Dumel. Está lloviendo. ¿A la isla? Isla Dumel se llama el lugar. Ah, ok. Cerca de Paranagua. Sí, cerca de Paranagua. Y entonces, calladamente, yo renté un estudio y decía, che, ¿te gustaría grabar? Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas.
Y nada, y el 4 de febrero se dio que terminamos todos los cursos y le dije a mi amigo, ¿se animan ahora a acompañarme? Y sí, el 4 de febrero hice este álbum, Ponte da Mistachi, que son temas autorales míos, instrumentales y cantados, en el cual estuvieron Joao Suárez en batería, Yaye Fará, Igor en bajo, Rodi Méndez en guitarra y Celso Joave en piano. Pues sospecho que todos brasileños. ¿No? O sea, que es todo brasileño, totalmente. Su nombre, Iba a ser ¿no? un disco de samba jazz, pero para que suene Brasil, y qué mejor que hacer en Brasil con músico brasilero, para que suene realmente a eso. Y bueno, y Ponte da Mistachi es el primer tema que da el nombre al álbum y enfatiza a que, bueno, que la música es un puente de conexión con las personas, y en este caso fue la música, y esto lo hice con mis amigos ya de años, ¿verdad? Que cada año le visito a ellos. ¿Y este lanzaste en febrero? Sí, no, esto hice en febrero. Ajá. Hace una semana, el 26 de junio, lo lancé en la Embajada de Brasil. Asimismo, ¿En la embajada paraguaya del Brasil? ¿O del Mariscal Brasil López. acá? Mariscal López, casi Perú. En la Entonces, embajada del Brasil. de Brasil, en el Teatro Tom Jobim, fue el lanzamiento de este material discográfico. La embajada nos apoyó en la producción de esto para hacer el lanzamiento en vivo. Ellos se encargaron de los costos del pasaje y de los presupuestos de cada músico, y lo hicimos ahí y salió genial. Los mismos músicos que grabaron Los mismos músicos que grabaron vinieron todos aquí de Curitiba. de Curitiba, todos de Curitiba. ¿Y qué tal la recepción? Vos sabés que casi llenamos el teatro. No, es por una Sí. cuestión de humildad, no dijo casi. Casi. He visto así 5 lugares vacíos, pero No, realmente eso está más reservado y no se fueron las personas. totalmente. Mi tía y mi abuela no se fueron, entonces esos eran sus lugares. Pero me sorprendió mucho, superó todas mis expectativas y al público le encantó. Es la primera vez que sucede algo así, ¿verdad? Un EP, ¿verdad? Un álbum En internacional. cristiano un poco decimos que es EP. EP y LP. Bueno, EP es cuando grabas un álbum menor a media hora, con 5 temas o 3 temas. Cuando tiene menor a media hora es EP, y cuando pasa media hora es LP. LP, O larga álbum. duración. Sí, es como una película, ¿verdad? Una película, largometraje, cortometraje y Hubiera corto. hecho 2 minutos Acá más, me ya era un cortaron las LP. orejas. Sí, Dos tenía minutos un más ya bonus track, era. pero dije, no voy a tirar toda la carne al asador. Está preparando la segunda parte. Sí, tengo segunda parte. Qué bueno. No, Ahora- si con cada viaje hace una composición. no, pues ya dejó de ir a la playa, dice. Le hacen trabajar. Sí, no me fui a la playa, pero salió este. Vale la pena, vale Sí. mucho más. Espectacular. Y me encanta ese apoyo también que tuviste, tanto de los colegas tuyos Sí. como de la embajada. Que de La repente a embajada, algunos les sí. cuesta. Porque si no era, podría lanzarlo en febrero igual, pero esperé un poquito con la ansiedad y hablé, toqué puertas y se me abrieron puertas, ventanas y garaje y todo. Entonces Qué gusto. agradezco esa oportunidad y lo volvería a hacer el año que viene. Ahora, un detalle. Estuvimos viendo con varios entrevistados, hay una influencia muy fuerte del jazz. Porque la otra vez invitamos también a otro compositor. A nosotros nos gusta el jazz. No, a mí me encanta el jazz, a mí me encanta, obviamente. Pero como que hay una influencia fuerte en el jazz, en los compositores nuevos. Sí, vos sabés que sí. Justamente el jazz es creatividad, el jazz es valentía, coraje también, porque involucra mucho la improvisación también. Y justamente hace unos días murió nuestro maestro del jazz, que Sí. es Carlos Sharman. Sí. Él fue mi maestro en la facultad y en la música. Y gracias a él aprendí mucho de los arreglos, justamente a hacer este tipo de cosas, componer, escribir, hacer arreglos, cómo encarar una producción discográfica en el género del jazz. Él fue un gran precursor del Él jazz en fue el un Paraguay. precursor y un gran educador y Sí. formador, ¿verdad? Y también Josías Montanía, que es mi compañero también, que él lanzó su disco hace poco. Él también éramos compañeros y Carlos Sharman fue nuestro maestro. Y Murió un- joven, relativamente. ¿no?
Tendría 60 y Por ahí, casi 70, por ahí. sí. Ya le veía un poco enfermo, pero dejó un gran legado, un gran legado a nuestro país y dejó grandes precursores, o sea, grandes soldados, Sí, vamos a sí, decir. muchos seguidores. dejó, Seguidores, gracias ¿verdad? a Seguidores. él, ¿no? Y en todo lo que conlleva esta música instrumental, este es un género del jazz y de la música instrumental, cada vez está abarcando más y hay que tener valentía para sacar esto, porque esto no es algo de reggaetón ni nada con no, sí, con Dios un fin mío. comercial, ¿verdad? Esto Claro. no es con un fin comercial, sino es con un fin cultural, ¿verdad? Que ya uno deja su semilla en un lugar y queda ahí. Sí, Es lo amor a la importante es música. que el público adopte como suyo, ¿verdad? Pero como dijo Roque, está teniendo, parece que mucha receptividad, ¿no? Sí, y también para los brasileros era raro que venga un paraguayo y diga, "Che, vamos a grabar un disco." Y me dice, "Y vos, un disco en el género del samba y del jazz, ¿verdad? Y con influencias y con ritmo brasilero." ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde te formaste vos como músico? Me formé en el IMA en el 2004, ingresé. Justamente ahí, desde ahí yo conozco tu nombre. Creo que ahí empecé la guitarra y Diego el Santos saxo. como director, ¿verdad? Como Santos como Sí, director, buen director. estando Gloria Mazó, Gloria Mazó, sí. Azucena Araujo, Sí, sí, sí. todo en la camada del 2004 ingresé en el Instituto Municipal de Arte Ujú. Asunción, que era en Chile y Aedo. Exacto. Que después se quemó. Sí, Pero ahí- ese fue el comienzo. de ese tu- fue el comienzo, ahí aprendí a leer y a escribir música. Cuando Alejandro Cubilla era profesor de saxo. Saxofonista, profesor de saxofón. Sí. Eran unos pocos saxofonistas entonces, ¿verdad? Alejandro, ¿o ya había muchos? Era uno de los pocos docentes, también estaba Palito Miranda, Palito pero Miranda. Palito Miranda también estuvo durante 41 años en el Brasil, En el Brasil, sí. ¿verdad? Y después a su vuelta entró en el Conservatorio Nacional de Música. Y Brasil adoptó muchos músicos paraguayos, entre esos Palito Miranda, Oscar Nelson Safwan también sí. fue a Brasil y también adoptó ritmos brasileros, haciendo la avanzada también, un Este género... artista famoso. Ya me vendrá. Todo en el Brasil y él con su Sí, hijo. Con es su que hijo. Brasil tiene algo especial con la música y con sus ritmos. Me parece que uno te vas ahí y te inspiras y volvés con... Brasil es muy rico en su música y con su cultura. Y bueno, Mangoré también se fue Mangoré, sí, un sí, día sí. dijo, bueno, me voy un fin de semana a Brasil y se quedó 12 años. Pero Luis Bordón. ¿Eh? Luis Bordón, él Luis se formó en el Bordón. Brasil, sí. Ahora, ¿no será que también que la amplitud de mercado ayuda a que uno quiera ir allá? Porque ahí tiene más posibilidades en cuanto a conciertos, venta mismo de los productos. Esa amplitud de mercado yo creo que también ayuda mucho a que uno vaya y opte por el Brasil. Y vos sabés que Brasil con su idioma luego es algo único en el continente, porque si lanzás un álbum o un hit en el Brasil y lo escucha todo San Paulo, ya 300 millones. San Pablo nomás que me escuche. Sí, sí, ya que te dé $1 por cada habitante de San Paulo. Ya salí. Ya cubrí el siguiente álbum. Sí, ya cubrí. Sí, pero más que nada yo creo por el legado de la bossa nova, con los acordes, con el samba y el bossa nova, ¿verdad? Y hay como... Tuvieron grandes creadores. Sí, con Jobim y todo eso, dejaron mucho para aprender. Y eso para mí es un acercamiento hacia el jazz también. Y eso, ¿verdad? Aquí tenemos maestros. Maestros. En saxo, por ejemplo. Que esto es, Y Alejandro Cubilla es uno, ¿no? Que ya Palito Miranda falleció. también fue otro. Falleció también ya, ¿verdad? Otros maestros, Raúl Araña, Raúl, Nene Vázquez,
también. O Y, sea que tenemos valores en los... y actuales también está David Rodríguez, Bruno Muñoz en la nueva generación, Lucero Núñez, Lara Barreto, el que les habla. Es un instrumento caro, ¿no? Antes, en el 2000, sí, vamos a decir, los años 2000 era como impensable. Ahora ya con la tecnología ya puedes comprarte un saxo chino. Ya sirve para Sí, practicar. ya para puedes- practicar sí, ya. antes era Yamaha que cuesta $2000 y bueno, pero ahora ya hay más formas de acercarte al instrumento. ¿Y para componer? Para componer, les recomiendo que toquen guitarra y piano. Es más fácil en esos instrumentos, ¿no? Sí, sí, mucho más fácil. Sí. Ir Y- tomando nota y Claro, escribiendo. claro. Puede haber letra fea en En el pentagrama. el pentagrama. Claro. Hay todo. letras feas hay letras que no se entiende. Como son redonditos, puntitos. Sí, las partituras. Sí. En la partitura. O sea que hay de todo. Igual hay letras feas, Sí, pero si claro. son todos símbolos iguales. O sea, Claro, supone, por pero lo si menos. haces manuscrito, no todos tenemos lindas letras en eso. ¿no? Y la tuya. La mía está Pasable. O sea, quiere hacer un pasable, punto sí. y hacer una raya. Sí, Claro, pero- claro. sí. Se Sí, confunden. y bueno, y entonces, volviendo a esto, es lo que salió en febrero y se lanzó el 26 de junio en la embajada. Para la gente que está escuchando tu música, porque quedó como cortina, si les podrías contar dónde puede encontrar tu producto, cómo puede escuchar. Tengo los discos físicos. ¿Dónde se pueden encontrar tus discos físicos? Me pueden contactar por Instagram o al WhatsApp y le acercamos el disco en la puerta de su casa. Ah, sí, con delivery. ¿Cómo Sí. es tu arroba para @Marce Ortigosa Marte? en Instagram y 0994-254-655 es mi WhatsApp. Pero oportunamente van a estar en Escuela de Música, podrían estar en Zeppelin, en Music Hall también vamos a poder encontrar, también en APA y también pueden escuchar en las plataformas digitales, YouTube, Spotify, pueden poner Ponte da Mistachi y le va a salir el primer tema. Así que todos los caminos están abiertos para acceder Todos los a tu caminos disco, están a ¿no? Roma. No Claro, puedes salvarte de sí. escuchar. Todos los caminos conducen a Ponte da Mistachi. Claro que sí. Mi auto todavía tiene para escuchar discos. Ah, mira. Sí. Mi computadora no tiene para meter discos, pero puedo conectarme a YouTube, entonces por YouTube voy a escuchar. Claro, así mismo. Sí. Bueno, Marcelo, la verdad que está muy lindo tu producto. Te agradecemos un montón por acompañarnos, por poder compartir con nuestra audiencia acerca de De un esfuerzo tremendo que sí, realizó. y lo que es la inspiración. Parece que yo necesito un poco de inspiración también. Me tengo que dar Sí. más Pero a feeling. nosotros, Claro. ni aunque nos sentemos en la playa a mirar, ahí no nos va a salir nada. Además, me parece que no comentaste ahora mientras estábamos hablando, 11 instrumentos vos ejecutás. Sí, más o menos. o alrededor, menos. sí. Más o menos, Dios mío, yo con Soy suerte flauta dulce. multiinstrumentista, sí. ¿No podrías decir así, bueno, cuáles son o cuáles te gustan más por lo menos? Bueno, empecé con la guitarra en el IMA, cuando el señor era director. El Instituto Municipal de El Arte. Tusil, claro. Y a los 10 años. Y tuve que esperar 5 años para entrar en la cátedra de saxofón, porque era a los 15 recién era el... Ah, por edad. Por edad. Sí. Ah, entonces vos re joven empezaste a estudiar saxofón. Sí, y ahora sí, hace 15 años que estoy, 18 años ya que tocando el saxo. Luego seguí con el piano, muy cerca ya de guitarra y bajo, el contrabajo, la batería, flauta traversa, un poco de trompeta. O sea que puede hacer una orquesta vos El solo. solo ya es una Vos orquesta. grabás y juntás así todo en la computadora. Percusiones también. Y Papá, discúlpame, Marcelo. El triangulito ese, ¿cómo era? Preguntarle si toca. Preguntarle el triangulito. Ah, boludo. ¿Cómo se llama el triángulo. triángulo? Triángulo, No, exactamente. acá solemos hablar con la injusticia que existe en lo que Justicia entre respecta al comillas. salario a los músicos, Ajá. ¿verdad? Porque solemos decir que hay violinistas que del comienzo al final de una música está por allí, Sí. ¿no? Y el que toca el triángulo, de por ahí una vez se levanta, plim, plim, Ah, y se sienta Y ya acabó. y ya se acabó y después se presenta para correr. claro.
Mira que es un trabajo difícil también eso. Ah, mira. Atender bien, Imagínate, papá. Don señor, él. tiene que contar 80 compases de espera y si te descuidas y donde tenés que tocar tin, no tocas, te despiden de ahí o no cobras. Pero, Ah, el, no, pero fuiste. el director no le señala para la entrada, no da Y la ahora- entrada. Actualmente la gente si está con el teléfono o algo así, capaz, Tampoco entretenido. Sí. si está entretenido. Sí, creo que cada cosa tiene Su valor, su papá, ¿no? valor y su función. Hay que saber cuándo el triangulito. momento? Sí. Sí. No, Todo es- un arte. digo nomás ya que feliz se ha de sentir encontrar el fruto de su esfuerzo, su trabajo, materializado en un disco que Claro. es lo que Sí, quería, sí, ¿verdad? claro que sí. Que después de mucho esfuerzo solamente y ensayo y Sí. romper papeles mientras componía. Y dejar de ir a la más que todo es playa. animarse porque No, hay que tener también talento para y pues, porque animarse estaba nomás yo sin en talento. febrero estaba así y me pasó también que cuando entregué la plata para enseñar el estudio y no irme a la playa y de vacaciones y después a los 5 días así tipo estaba como ¿y si cancelamos? ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no podía terminar las composiciones, no podía finalizar Ah. y ya eran, si faltan 10 días, faltan 8 días, faltan 5 días. Ah, ¿te dieron un plazo en que tenías que terminar? No, llegué al Brasil y en 10 días tenía que entrar a grabar. La primera cosa que hice fue eso. Y encima sin computadora y... Vos te fuiste así, quiero sacar un disco. No, me fui, me quiero ir a la playa, dije, así era. No, Y espectacular. Sobre la malla se desvió de la Sí, playa. exactamente. Sí, suele pasar. Ah, Sí. yo también hice eso cuando nos fuimos a Europa. Que estaba de vacaciones sacando fotos. Yo y después vine a contar cómo es para allá. Bueno, para allá, Sí. un reportaje. Claro, claro. Estaba inspirada. Y por claro, me decir. pasó eso. Y después yo dije, bueno, ahora o nunca, ¿verdad? Y después cuando el momento que entregué el dinero al estudio, ya no había más vuelta Ya no atrás. había marcha atrás. dijo. Entonces, sí, creo que si no hacía eso, no iba a pasar esta. Inversión, Sí. fue una gran inversión. Ahora, inversión vos y- también estás en la Policía Nacional. en Sí, la banda. estoy ahí en la banda ceremonial y la banda sinfónica de la Policía Nacional. Así mismo. Qué lindo, guapo. Qué lindo. Qué guapo. Bueno, nos vamos a pedir el programa escuchando el producto de Marcelo Ortigosa. Es Ponte da Amistad. Y ya conocen gente, pueden escucharle. Y muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de las 19 horas por Unión TV.